perspectiva. Y yo creo que necesitamos hacer una buena perspectiva de vida cristiana. Porque el reino de los cielos no es una reunión de ejecutivos. El reino de los cielos es el encuentro de un Dios soberano con todos sus siervos y con todas sus siervas. Ahora, por ello es que María es bienaventurada. Y hay gente que en el mundo cristiano les molesta que le digan a María bienaventurada. De seguro alguien me dirá ecuménico ahorita. Hay gente que les molesta. Digan, porque a mí me lo han dicho, pero es que tú a veces cuando hablas de María, claro, yo tengo que hablar de María como la Biblia habla de María. Yo tengo que hablar de María como la Escritura presenta a María. La Escritura dice que María es más bienaventurada que todas las mujeres. Yo soy nacido de una madre, soy hermano de 2 hermanas, soy esposo de una mujer, soy padre de 2 hijas, abuelo de 2 hijas. Pero déjeme decirle algo, por encima de mis nietas, por encima de mis hijas, por encima de mi madre, por encima de mi esposa, la Biblia dice que María es bienaventurada por encima de todas, ¿qué? De todas las mujeres. Eso es lo que dice la Escritura. Y la Biblia dice, y el mensaje del ángel dice, que ella es la madre de Jesús. Fue bienaventurada, escogida, y en su vientre, el Espíritu Santo de Dios hizo sombra, y desde luego, cuando hizo sombra en ella, quedó embarazada por el Espíritu Santo. Esa es una verdad que la iglesia no puede esconder por más que quiera. Es una verdad irrefutable, está ahí en la palabra de Dios. El testimonio de María es loable, el testimonio de María es extraordinario, el testimonio de María es sublime. Una mujer que en medio de una crisis tan terrible como esa, le dice al Señor, hágase como tú quieras. Si me quieren apedrear y esa es tu voluntad, que me apedreen. Si mi esposo o mi novio de compromiso se quiere divorciar de mí, acusándome de infidelidad, que me acuse. Hágase como tú quieras, porque yo soy tu esclava. Pero ¿sabe cuál es la noticia extraordinaria? Que es hasta ahí. Hasta ahí. Por ningún lado dice que hay que adorarla. Por ningún lado dice que es dadora de gracia. Por ningún lado dice que es corredentora. Por ningún lado dice que de la mano de ella alcanzamos gracia. Si queremos decir lo que la Biblia dice, tenemos que ajustarnos al mensaje escritural. Y la Biblia dice con perfecta claridad que no hay otro nombre debajo del cielo en el cual querrá el hombre ser salvo, sino solo a través del nombre de Jesucristo. Si alguien sobre la faz de la tierra quiere ser salvo, tiene que confesar a Jesucristo. De hecho, la palabra de Dios dice, por lo cual le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo. Yo entiendo que los santos hombres de Dios y las santas mujeres de Dios están arriba en el cielo, pero la Biblia dice con perfecta claridad que a nadie que esté arriba en el cielo se le puede adorar, solo a Jesucristo. Debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Ese planteamiento escritural es hermoso. Entonces yo creo que cuando lo hago desde esa perspectiva, logro el justo balance.
digo de María lo que debo decir a la luz de las Escrituras. Y obviamente, obvio lo que no debo decir, porque en la Escritura no aparece. Ahora, déjeme decirle algo. Si hay un gran modelo de vida cristiana para los hombres y para las mujeres, es María. Un gran modelo para la vida cristiana. Ahora, déjeme saltar para explicar un poco esto de los pastores y de los ángeles. Porque Lucas recoge la historia de los pastores. Los otros la mencionan, pero él la recoge. Y la pone, y la expresa, la amplifica. Para Lucas, los primeros en saber la noticia del nacimiento de Jesús fueron pastores. Mire qué interesante, fueron pastores. Y desde luego, en Israel, los pastores tenían mala fama. La sociedad veía en los pastores un mal necesario. Eran despreciados. La religión judía despreciaba a los pastores. ¿Y sabe por qué los despreciaba? Porque ellos eran hombres que por la naturaleza de su trabajo siempre tenían las manos sucias. Y desde luego, dentro del rito de la purificación judía, había que estarse lavando las manos constantemente. Y entonces, desde luego, los pastores no tenían tiempo, ni tampoco lugar para lavarse las manos. Por lo tanto, la religiosidad de Israel decía: son inmundos. Por el otro lado, la ley de Israel, la ley religiosa, planteaba el hecho de que nadie podía tocar cosas inmundas, y nadie podía tocar cuerpos enfermos, y nadie podía tocar cuerpos heridos, porque quien los tocara también quedaba ¿qué? Inmundo. Y los pastores siempre tenían que estar bregando con sus animalitos. Y esos animalitos muchas veces estaban enfermos y muchas veces estaban heridos, y eran los pastores los que tenían que atender las necesidades de ese animalito. Por lo tanto, la ley planteaba también que esto era razón para declararlos inmundos. Sus trabajos los sentenciaban a la desgracia. Desde luego, uno de los mensajes que el mundo entero sabía de Israel, ¿sabe cuál era? Que en Israel había un culto a la nación, y había un culto a la idiosincrasia, y había un culto a la persona. Ese culto a la persona había sido desarrollado por las tradiciones judías, donde el judío entendía que él era primero, él era segundo y él era tercero. Y desde luego, Lucas le quiere mandar un mensaje al mundo griego para hacerle saber un dato interesantísimo. Los primeritos que recibieron la noticia del nacimiento de Jesús no fueron los religiosos. Los primeros que recibieron la noticia del nacimiento de Jesús fueron los pastores. La gente despreciada, la gente a la que no se le tenía en cuenta. Mire que algo interesante lo que nos dice Lucas. Lucas plantea que los religiosos siempre estaban buscando meticulosamente el día en que el Mesías vendría, pero llana y sencillamente en la teoría lo hacían, pero el corazón estaba lejos del propósito tal. Pero en el caso ahora de Lucas, Lucas dice: oiga, pasó desapercibido para la noticia para los religiosos, pero los pastores pobres, despreciados, los pastores que
tenían manos sucias, los pastores que curaban animales enfermos, los pastores que no se les permitía participar del acto cúltico, al igual que ustedes los griegos, que el mundo judío los desprecia por ser griegos y los sentencia al infierno, pues a los pastores fue a quienes primero se les dio la gran noticia: ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esa noticia se hizo extensiva, porque no puede existir un hombre sobre la tierra, no puede existir una mujer sobre la tierra que se sienta tan malo como para que no le llegue el mensaje de esperanza. No puede existir un ser humano sobre la tierra que se sienta tan pecador como para que la esperanza del Evangelio no lo alcance. ¿Sabe? Hay una expresión que a mí me fascina. Él es un Dios de buena voluntad y espera hombres y mujeres de buena voluntad. Los pastores estaban considerados despreciados por Israel, pero Dios miraba el corazón de ellos. Los pastores, se decía en Jerusalén, eran una partida de pillos, pero Dios miraba el corazón de ellos. Los pastores en Israel, se decía, y en Jerusalén se decía: cuando se te pierda una oveja, no vayas detrás de un ladrón, ve detrás de un pastor, él la lleva. Pero note bien aquí el mensaje que Lucas le envía al mundo griego. De ahora en adelante, el mensaje de la gracia, el mensaje de la salvación se le dará a todo ser humano, no importa cuán mal se entienda ser, porque el propósito y la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay una hipótesis con respecto a los pastores, porque yo dije al principio que eran un mal necesario. De hecho, quienes más usaban los pastores eran los religiosos, sobre todo los del mundo levita, porque los sacerdotes tenían un negociazo en Israel. Ellos garantizaban que sus corderos eran los perfectos. Para cualquier tipo de sacrificio, sus ovejas eran las mejores. Por lo tanto, también ellos hicieron sus crianzas. Como ellos no podían tocar las ovejas, como no podían manejar las ovejas, entonces contrataban ¿a quiénes? A los pastores. Entonces se les hacía saber a estos pastores que ellos tenían la responsabilidad de cuidar esas ovejas, porque esas ovejas, oiga bien, esas ovejas eran ovejas clasificadas de primera para el sacrificio. De hecho, hay una nota de Lucas que dice que ellos eran pastores que cambiaban de turno, porque esas ovejas nunca podían ser abandonadas. Había que siempre velarlas, cuidarlas, porque eran ovejas especiales. Eran las ovejas que podían tipificar, ¿sabe qué? Un cordero de Dios listo para el sacrificio. Claro, estaban en Belén, porque en Jerusalén los pastores de Jerusalén, nadie le quería poner ovejas en sus manos. En Belén había una cooperativa. Eso es un buen anuncio. Teólogos le pueden preparar un buen anuncio a la gente que obra en cooperativa, ¿no? Los pastores en Belén eran de un tipo de cooperativa. Y desde luego muchos de ellos eran dueños de las ovejas. Por lo tanto las cuidaban, las protegían, las velaban mejor.
Y desde luego los religiosos de Jerusalén preferían llevar sus ovejas, enviar sus ovejas a Belén, porque allá en Belén las ovejas no corrían riesgo de un lobo disfrazado de pastor, o de un ladrón disfrazado de pastor. Y entonces, desde luego, allí estaban las ovejas que se cuidaban precisamente para el proceso sacrificial, donde se emitía un culto, se hacía un sacrificio, y ese cordero era olor fragante, ofrenda sagrada a la presencia de Dios. Ahora, mire qué interesante, mire qué elemento extraordinario. Hay quienes postulan y plantean que a los pastores, a quienes se les apareció el ángel, fue a los pastores que cuidaban estas ovejas. Y una vez recibieron el mensaje, ellos salieron corriendo y se internaron en Belén y encontraron al niño envuelto en un pesebre. Y dice que María guardaba en el corazón todas esas cosas y las compartió luego. Pero mira lo interesante es que Dios le ha dado a los pastores el gran privilegio, porque mientras la oveja era oveja, no estaba considerada como una ofrenda sagrada, era considerada ofrenda sagrada cuando estaba en el altar del sacrificio. Pero estos pastores no participaban de ese culto estaba vedado para ellos por su naturaleza pastoril, pero Dios le regaló el regalo más grande que podía experimentar un hombre como este. ¿Sabe cuál fue? Dios le permitió que fueran en persona y se encontraran con el Señor de señores, con el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo. Cuando esos pastores llegaron allí, dice Lucas que regresaron entusiasmados. ¿Qué cosa estarían diciendo? Estaban diciendo: nos hemos encontrado con el Mesías, nos hemos encontrado con el Salvador, nos hemos encontrado con la verdadera oveja, con el verdadero Cordero que hará expiación por los pecados de la humanidad. Así es que para Lucas, Jesús nació en humildad, pero de manera muy excelsa. Nació en un pesebre, nació en una cueva. Cuando a un judío le nacía una niña, dentro de su cultura, dentro de su tradición, cuando a mí me nacieron las mías, yo hice fiesta. Pero cuando a un judío le nacía una niña dentro de su cultura, se iba a pelear con Dios. ¿Por qué a mí? Tonto. Porque fue lo que produjiste. Se iba a llorar y a gritar. Pero cuando le nacía un varón, hacía una fiesta, hacía un jolgorio, hacía un escándalo. ¿Sabe algo? Jesús nació en humildad, pero de manera excelsa. No se registra por ningún lado que José celebrara el nacimiento de su varón. Pero cuando los ángeles recibieron la noticia del ángel, los pastores, recibieron la noticia del ángel, dice que de inmediato apareció en el cielo una extraordinaria fanfarria. Apareció en el cielo una extraordinaria orquesta. Apareció en el cielo un grupo musical excelso y exquisito que empezó a proclamar y a declarar: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz. Lo que quiere decir es
que si bien es cierto, Jesús no recibió la alegría y la fiesta tradicional judía por su nacimiento, no es menos cierto que el cielo prorrumpió en alabanza, en goces y alegría como resultado de habernos Dios regalado a la persona de Jesucristo. El rey nació entre los sencillos, tal y como la historia que les narré al principio, del rey que decía: necesito estar entre ellos para saber cómo piensan, para saber cómo viven. El rey nació entre los sencillos y escogió habitar entre los despreciados. Escogió habitar entre los que no tenían oportunidad en el mundo religioso judío. Decidió comunicarle la noticia a los que no tenían esperanza, para que la iglesia, los creyentes, podamos seguir tal expresión. El evangelio no es para los santos, el evangelio es para los pecadores. La gracia no es gracia para la santurronería, la gracia es gracia para cuando el hombre y la mujer se confiesa pecador. Dice la Escritura: si sus pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser blancos como la blanca lana. Lucas nos presenta la noticia del nacimiento de Jesús con una fuerza poderosa para impactar nuestro corazón. El Evangelio abrió las puertas de esperanza para todos. No hay pecado que Cristo no pueda perdonar. No hay falta que Él no pueda borrar. No hay delito que Él no pueda desaparecer. Todo pecado del hombre y de la mujer, una vez llega a la cruz de Cristo, se estrella en la cruz y desaparece. Ese es el mensaje de la Navidad. Es el mensaje de la llegada de Jesús. Es el mensaje de la llegada de nuestro Salvador. Y tú y yo, como iglesia, lo debemos celebrar. Ponte en pie, querido. Ponte en pie, querido. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. Y bendice al Señor que te regaló a Jesús. Bendice al Señor que te regaló al Salvador. Bendice al Señor que te regaló salvación. Adelante con la pista, por favor. Yo sé
aleluya. Por siempre y siempre, aleluya.